No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este segmento y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, lo mismo te digo. Hoy hablaremos de Abbas frente a la Asamblea del Consejo Europeo. Igualmente vamos a abordar la jugada palestina en la UNESCO. Y en una fecha tan significativa para el pueblo judío también recordaremos. Finalmente, un cineasta muy comprensivo. Y como siempre, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer su información cultural. Pero vamos ya con Jordi. Así es, Marcelo, y empezamos con las declaraciones del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que pidió ayer apoyo a los legisladores de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa para la primavera palestina, cuyo momento ha llegado, según las palabras de Mahmoud Abbas, y también para que Palestina se convierta en el Estado número 194 de Naciones Unidas. Abbas agradeció ante la Asamblea Parlamentaria de esta organización paneuropea el apoyo a la primavera árabe y al movimiento que habrá de desarrollarse en Oriente Medio. En este sentido, el dirigente palestino expresó en Estrasburgo el apoyo de su pueblo a valores como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y su rechazo al terrorismo. Para Abbas, Palestina está en el corazón de la primavera árabe con el respeto del pluralismo y la libertad de opinión y expresión. ¿Hasta cuándo tendrá que esperar el pueblo palestino?, se preguntó Abbas, que recordó la resolución 181 de 1947 de Naciones Unidas a favor de la creación de los dos estados en la región. Es un derecho legítimo, dijo, tras acusar a Israel de someter a Palestina a una depuración étnica. Lo que olvidó mencionar son las leyes palestinas que castigan con la muerte a cualquier palestino que venda tierras a un judío, o la propia carta fundacional de Hamás, donde claramente se expresa el objetivo de aniquilar a Israel. Y es que fue un discurso de olvidos convenientes. Cuando se refirió a la resolución 181 de 1947, se olvidó de mencionar que fueron 7 ejércitos árabes los que, al atacar a Israel, se hicieron con el territorio que había correspondido a un Estado árabe, pues entonces no se hablaba de entidad palestina. Justamente de este hecho surgen las líneas de armisticio de 1967 con Jordania, que era la que ocupaba en ese momento el territorio que ahora se reclama, sin que hubiera protesta alguna en aquel entonces por la ocupación jordana. Cuando rechazó el terrorismo, solo se refirió específicamente al terrorismo de los colonos, al terrorismo de Estado. No mencionó a Hezbollah, ni a Hamás, ni a la miríada de movimientos yihadistas. Rechazamos el terrorismo en todas sus manifestaciones, dijo Abbas, el terrorismo de Estado y el de los colonos. Nuestra resistencia es pacífica. Ironías aparte, ¿no? La cuestión religiosa ya fue introducida por Hamás en su carta fundacional. Además, añadió Abbas que es negativo para los refugiados palestinos, aunque sí, por lo menos al menos en la traducción, evitó la palabra retorno. Las palabras más repetidas por Abbas fueron ocupación, asentamiento, fronteras del 67, que en realidad, otra vez, lo reitero, son líneas de armisticio entre Israel y Jordania. Luego dijo, nuestro objetivo es deslegitimizar a los colonos, la ocupación y el apartheid, no a Israel. Una frase en la que, justamente, deslegitimiza a Israel. La única concesión a los judíos fue la corrección que hizo respecto de su discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando había dicho que Palestina estaría abierta para los cristianos. Esta vez amplió su benevolencia a los judíos. En fin, el Frente Palestino estuvo también activo en la UNESCO. Así es, según informó la agencia EFE, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, consideró hoy desafortunada la votación realizada en la UNESCO sobre el reconocimiento de Palestina y reiteró la posición de su gobierno de que no puede haber un Estado sin negociaciones. El Comité Ejecutivo de la UNESCO se mostró en una votación favorable al ingreso de Palestina en la organización como miembro de pleno derecho. Clinton consideró bastante confusa esta votación y dijo que es inexplicable que entidades de la ONU tomen decisiones sobre estatus de Estado o cuasi-Estado, toda vez que el tema ya se ha presentado ante las Naciones Unidas.
Me parece desafortunado, sostuvo Clinton, que haya una política de obtener reconocimiento por el canal que sea en Naciones Unidas, en lugar de volver a la mesa de negociaciones y resolver aquellos temas que pueden dar como resultado un verdadero Estado palestino, algo que Estados Unidos apoya con mucha firmeza. Agregó que exhortaría al órgano directivo de UNESCO a reconsiderar este asunto antes de proseguir con él, ya que afirmó la decisión sobre el estatus debe tomarse en el seno de Naciones Unidas y no en órganos subsidiarios. Se preguntó cuáles serían las fronteras, qué autoridad tendría o cuál sería la jurisdicción del Estado eventualmente reconocido por la UNESCO, algo que nadie sabe porque, apuntó, son temas difíciles que deben resolverse por medio de negociaciones. Exactamente, y en este sentido, un comunicado del Ministerio de Relaciones de Israel sostenía que Israel cree que la única manera correcta de avanzar en el proceso de paz con los palestinos es justamente a través de negociaciones directas e incondicionales. A su vez, el comunicado subrayaba que las acciones palestinas en la UNESCO niegan tanto las negociaciones bilaterales como la propuesta del Cuarteto para Medio Oriente de continuar el proceso diplomático. Sus acciones, sostenía el portavoz de este ministerio, son una respuesta negativa a los esfuerzos de Israel y de la comunidad internacional para promover el proceso de paz. Y finalizó agradeciendo la decisión tanto de Estados Unidos como Alemania, Latvia y Rumanía de oponerse a la inclusión palestina en la UNESCO. Ahora, una fecha muy señalada para los judíos. Para el Estado de Israel, desde luego, Marcelo, ayer se cumplieron 38 años desde que el 6 de octubre de 1973, en vísperas de Yom Kippur, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel anunciara cerca de las 2 de la tarde que las fuerzas egipcias y sirias comenzaron un ataque tanto en el Sinaí como en los altos del Golán. Nuestras fuerzas, dijo, están operando contra los atacantes. A la 1:55 sonaba la alarma. En el área de Tel Aviv aparecía un gran objetivo en los monitores de los radares que se movía hacia el Sinaí. Se dirigieron aviones de la Fuerza Aérea de Israel al objeto no identificado. El comandante Eitan Karmi, líder de las fuerzas, reconoció un misil aire-a superficie KSR-2 que había sido lanzado desde un avión Tupolev egipcio a cientos de kilómetros de distancia y lo derribó en el mar. Las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez y las fuerzas sirias entraron en los altos del Golán. Durante 3 semanas de duras batallas, el ejército israelí fue recuperando posiciones, avanzando hacia el lado occidental del canal y a la capital vecina de Siria, Damasco. A pesar de la supremacía militar final de Israel, la guerra cobró un gran número de víctimas en todos los países participantes, con tremendos daños y muchos muertos. La guerra de Yom Kippur fue uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó Israel. Se asesinaron a más de 2.200 soldados israelíes y la FAI perdió más de 100 aviones y helicópteros. En Yom Kippur pedimos perdón, pero ahora también es una fecha en la que recordamos lo que fue, sin duda, el renacimiento del Estado de Israel. Un Estado que en sus 63 años ha vivido constantemente amenazado y aún así ha dado 10 premios Nobel. Un pueblo que, aún así, sigue pidiendo perdón. Bueno, y Marcelo, para terminar, vamos a hablar del realizador danés Lars von Trier y recordar que el pasado verano, si mal no recuerdo, en el Festival de Cannes hizo unas desafortunadas declaraciones. Muy desafortunadas. Desde aquí también lo hemos dicho muchas veces, que a veces nos da la sensación de que responden más a campañas publicitarias y de promoción. Muchas veces sí. Que a otra cosa, pero bueno. Pero lamentablemente es el mensaje que transmite. Siempre es negativo. Aunque él lo haga con una intención mercantilista, hay gente que no lo toma así y que lo incorpora a su discurso o a la justificación de su discurso. Por supuesto. Bueno, pues el realizador danés anunció, como publicaba el diario El País, que se abstendrá de hacer cualquier afirmación pública y entrevistas tras ser interrogado por la policía de su país en relación con estas polémicas declaraciones de las que hablamos, donde afirmó que entendía a Hitler. Palabras textuales del danés: me he dado cuenta, declaró el cineasta, de que no tengo la capacidad de expresarme sin que se me malinterprete. Lars von Trier había declarado en Cannes, y cito textualmente: yo entiendo a Hitler, aunque entiendo que hizo cosas equivocadas, por supuesto. Solo estoy diciendo que entiendo al hombre, no es lo que llamaríamos un buen tipo, pero siento un poco de compasión por él. Esto fue lo que dijo tras presentar su film Melancolía.
Ayer fue interrogado a las 2 de la tarde por la policía danesa por los cargos presentados por la acusación en Grasse, en Francia, relativos a la posible violación de las leyes francesas que prohíben toda justificación de los crímenes de guerra. Von Trier ya había emitido, cuando el festival lo nombró persona non grata, un comunicado de disculpa en el que decía: si he herido a alguien con las palabras que dije esta mañana en la conferencia de prensa, me disculpo sinceramente. No soy antisemita, ni tengo prejuicios raciales de ninguna clase, ni soy un nazi. Bueno, pues para no ser siquiera medianamente cercano al nazismo, hace una defensa de Hitler muy elocuente. ¿Por qué? Porque comprender al hombre separado de sus acciones es un poco inocente. Uno obra de acuerdo a convicciones, a sentimientos, ideologías. Esto es en esencia el hombre. Disculpar sin más a una persona de sus actos sin justificar dicho indulto es muy dudoso. Sentir compasión de un hombre que no conocía lo que ese término implicaba es totalmente cínico. Y Marcelo, si no lo pensaba, no sé por qué lo dijo, entonces. Por lo que vos habías dicho, pero otra Sí. vez es una forma muy, muy cruel Totalmente. de publicitar su propio trabajo. Sí, conozco otras también. Sí, hay muchas. Muy bien, concluimos esta primera parte del informativo. Ahora va a venir Raquel con sus noticias culturales, pero primero nos despedimos de Jordi. Y ahora sí, por fin con nosotros, Raquel y su agenda cultural. Hola Marcelo y hola a todos los que nos están escuchando. ¿Qué tal? Muy bien, nos vamos al cine para empezar. Bueno, ya de entrada, entonces. El domingo 9 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio y Centro de Convenciones AXA Winterthur de Barcelona, en la avenida Diagonal 547. Les damos todos los datos, todas las coordenadas. Van a poder disfrutar de un documental muy especial. Jerusalem is proud to present es el nombre de este documental, que cuenta la historia de que, bueno, es un hecho histórico. En el verano de 2006, Jerusalén iba a acoger por primera vez en la historia la celebración del Día Mundial del Orgullo Gay. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí, que hubo recuerdo. muchísima polémica. Los actos previos revolucionaron esta ciudad tan especial y tan compleja política, religiosa y socialmente, y los líderes judíos, musulmanes y cristianos se unieron en una batalla que, bueno, algunos consideran intransigente, contra lo que decían que iba a profanar la ciudad santa. Mira en qué momento se unen, ¿no? Sí, contra los gays. Estamos muy gays en los últimos informativos. Bueno, pues este documental recoge esta historia, habla de esta historia. Además lo presenta su director, Nissan Giladi. Uh-huh. Y luego tras la proyección, habrá un coloquio con Giladi. Esta proyección está apoyada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Embajada de Israel y el Festival de Cine Judío de Barcelona, como no podía ser de otra manera. Pues invitados los oyentes que estén por Barcelona. Además, creo que la entrada es libre, ¿no? Sí, perfecto. La entrada es gratuita. Imagino así que hasta sí, que se llene el aforo. Sí, que sí está. Es lo que decimos siempre, que si están interesados que acudan con tiempo porque se podrían quedar sin sitio. Continuemos. Ahora nos vamos a un museo, al Gran Palais de París. Allí se expone... Bien. ¿Te apetece? Sí, totalmente. Pero después con cena. Claro. Y un vino. Vale. Bueno, hasta el 15 de enero podrás ir, no sé si con cena y con vino, pero por supuesto, a ver muy buenas obras de pintura. Podrás ir a ver la exposición La aventura de los Stein. Supongo que te suena el apellido Stein como grandes coleccionistas de obras de arte. Sí, pero no más. Bueno, pues es una familia procedente de San Francisco, judíos americanos, que llegan a París y empiezan a coleccionar obras de arte de pintores emergentes en ese momento. Picasso, Matisse... todos los que te puedas imaginar, Gauguin, que finalmente no triunfó, ¿no? Exacto, tuvieron lo que se dice muy buen ojo. Sí, una visión de futuro.
Como hemos dicho, esta exposición se podrá ver hasta el 15 de enero en el Gran Palais de París y su comisaria ha comentado que su forma de coleccionar era más parecida a quien tiene una biblioteca que a quien quiere decorar un salón. Entonces, por lo visto, en las paredes de su domicilio aparecían todos los cuadros de todos estos grandes autores, pues Gris, Manet, Degas, todos los... Debía ser impresionante ir a visitarlos. Nunca mejor dicho lo de impresionante, porque había muchos impresionistas. Entonces, una historia curiosa es que, por ejemplo, Picasso y Matisse competían para ver cuántas obras más que el otro conseguían colgar de las paredes de los Stein o Picasso o Matisse, ¿no? Picasso era el preferido de Gertrude Stein, que es conocida como una gran escritora, sí. ¿no? De origen judío alemán, aunque fueran americanos, la familia cayó en declive con la crisis posterior. ¿Él no era matemático o científico o algo así? Pues no lo sé. No. La verdad no quiero aventurarme. Sé que procedían de San Francisco y que eran, tenían fortuna gracias a la industria. Pero, no sé, a lo mejor era industria química y por eso te suena. No lo sé. Bueno, lo que sí sabemos es que, como te comentaba, ¿sí? Coincidiendo con la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, pierden su fortuna y tienen que mal vender muchos de estos cuadros que eran tan queridos para ellos. La colección que se expone ahora en París es una buena reconstrucción de la colección Stein, que acabó dispersa por todas partes del mundo. Interesante. Tener una casa... decorada de esa manera. La verdad es que nos es da un lujo, mucha envidia. Un poquito de envidia. Y poder conocer a estos pintores personalmente, porque... No, bueno, claro, esos eran, dentro de la escena cultural parisien de esa época, eran importantísimos. Sí, además los pintores les ofrecían sus obras, o sea que el contacto era súper estrecho. Amigos de Hemingway, creo que sobre todo ella. Seguimos hablando de pintura. Vamos. Un poquito más actual y al otro lado del Atlántico, porque nos vamos a Los Ángeles, a la galería Spoke Art. Tienen una curiosa iniciativa. Es la tercera edición de la muestra Quentin versus Cohen. ¿Te suena? Me suenan. Te suenan los apellidos, ¿no? Los apellidos Los suenan. hermanos Cohen y Quentin Tarantino. Exactamente. Entonces, esta galería propone a diferentes artistas que recreen escenas de las películas, escenas o lo que les sugieran las películas, la cinematografía tanto de los Coen como de Tarantino. Es la tercera edición y bueno, si quieren nuestros oyentes buscar en Google esta galería y esta exposición, esta muestra, Tarantino contra los Coen, les aseguro que les va a impactar, sobre todo si les gusta el cine de estos dos, los de que estos tengan tres. La oportunidad de estar por Los Ángeles o de vivir en Los Ángeles, ya saben, seguramente Gabriel Renner seguro, le tenemos que preguntar. Así es. Marcelo, y terminamos hoy el informativo y la parte cultural con algo que siempre nos preguntan o muchas veces nos preguntan nuestros oyentes. También nos leen porque hay en leer más de... En leer más se puede leer algo. Que les recomendamos, aprovechamos la ocasión para recomendarles que lo hagan siempre, porque siempre hay links o fotografías o textos interesantes que acompañan a lo que les contamos. Sí, que amplían un poco más la información. Bueno, pues nuestros lectores oyentes a veces nos preguntan cómo pueden aprender hebreo, dónde pueden aprender hebreo. Entonces, ahora mismo hay diferentes formas de hacerlo en España y les vamos a contar algunas. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Nachmanides en Girona ofrece cursos de hebreo. La Asociación Cultural Sefarad Aragón también. El comienzo del curso, además, es el 18 de octubre y las clases se imparten en Zaragoza, o sea que todos los que nos estén oyendo desde esa zona de España que estén atentos. En Madrid, el Centro Cultural Dabar anuncia también para octubre el comienzo de un ulpan con niveles básico, medio avanzado, de una sesión a la semana. En Casa Sefarad Israel también hay cursos de hebreo. Eso es en Madrid. Y para terminar, en la capital de España también tenemos el curso de hebreo moderno del Centro de Estudios Judeocristianos, que tiene una gran tradición en la enseñanza de hebreo desde hace muchísimos años. Y está también Ibrit B. Madrid, creo, ¿no? Cerca de Diego de León. Ibrit B. Madrid, sí, algo así.
Muy bien, pues añadimos esa dirección Sí. a estas otras de estudio donde se imparten cursos de lengua hebrea, de hebreo, y les invitamos a todos los que siempre nos preguntan A participar, sí, de ellos. a que participen Muy y que se interesante. apunten. Muy bien, y hoy nos despedimos de manera especial, claro. Jatibaso. Jatiba Tova. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio y, claro, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, igualmente. Bueno, hoy volveremos a Israel para conocer las repercusiones de la propuesta de la Comisión Trachtenberg. No podemos dejar de abordar la nueva faceta viajera de Abbas y las previsibles amenazas de Hamas. Finalmente, nos hacemos eco de una serie de caricaturas antisemitas que salieron antes y después de la presentación de la propuesta palestina en las Naciones Unidas. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer su información cultural. Pero ahora, vamos con Jordi. Gracias, Marcelo. Vamos a empezar con una de las noticias de más actualidad en Israel, ya que la agencia de noticias EFE informó que el gobierno de Israel aprobó por 21 votos a favor y 8 en contra el plan de reformas sociales y presupuestarias propuesto por la Comisión Trachtenberg, creada en respuesta a las protestas de este verano por el alto coste de la vivienda. Lo prometí y he cumplido. El informe Trachtenberg es bueno para Israel, manifestó el primer ministro Benjamin Netanyahu tras lograr su aprobación, que ha estado acompañada de polémica porque prevé una reducción considerable del presupuesto de defensa. Netanyahu, que contaba con la oposición de algunos de sus socios vitales en la coalición del Ejecutivo israelí, agregó en un comunicado a los medios que el informe reduce el coste de la vida y los impuestos, incrementa la disponibilidad de ingresos para financiar la educación preescolar básica y convierte la vivienda en más asequible. La comisión presentó el pasado 26 de septiembre sus conclusiones, entre las que figuran la propuesta de recortar 3.000 millones de shekels, unos 600 millones de euros, el presupuesto de defensa y equipararlo al de educación. Hay que tener en cuenta que este documento no propone cambios profundos, sino lo que hace es más bien un replanteamiento de determinadas políticas presupuestarias, fiscales o sociales, por lo que fue rechazado por los representantes de los movimientos de protesta, que dieron al gobierno un mes de plazo para desarrollar cambios más significativos sobre el terreno. La Comisión Trachtenberg, denominada así por estar encabezada por el economista Manuel Trachtenberg, abogó por equiparar en 2015 los presupuestos de defensa y de educación, que quedarían en unos 49.000 millones de shekels, es decir, unos 9.800 millones de euros. El presupuesto de defensa es ahora un 20% superior a esa cifra. El informe también recomienda imponer fuertes multas a quienes mantengan apartamentos vacíos durante largos periodos de tiempo, así como regulaciones para romper oligopolios y aumentar los impuestos a las rentas más altas y sobre los beneficios del capital. Y justamente en la capital de El Salvador inició Abbas una gira por Centroamérica. Así es, Marcelo. Mahmoud Abbas, que continúa viajando por todo el mundo, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, esta vez en Salvador, afirmó que Palestina está dispuesta a negociar con Israel y subrayó su deseo de convivir en el mismo territorio. La agencia EFE indicó que tras la presentación de la propuesta del Cuarteto para Oriente Medio, el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Malki, afirmó que no satisface las expectativas palestinas. En tanto, otras fuentes indicaron que Abbas la analizaría con el liderazgo palestino. Después de El Salvador, Abbas visitará Colombia, país que actualmente es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y su voto cuenta para el reconocimiento de Palestina como Estado en el organismo multilateral. Más allá de este viaje de Abbas, que tiene finalmente por objeto, el objetivo es buscar apoyo para su propuesta en Naciones Unidas, no está de más leer entre líneas cuando se trata del conflicto árabe-palestino. Y entonces una pregunta ineludible que surge de estas declaraciones de Abbas es: ¿qué significa convivir en el mismo territorio? La idea que da y que sale muchas veces de Gaza es que el único territorio es Palestina y que Israel no debe estar ahí. Entonces, convivir en el mismo territorio no se sabe si está hablando de dos países distintos que viven en una misma región o de un solo país. Y así, mientras Abbas estrecha lazos en Gaza, Hamas llama a capturar soldados israelíes.
Así es, Marcelo. El movimiento de la resistencia islámica, Hamás, pretende llevar a cabo estas acciones con el objeto de intercambiarlos por presos palestinos en cárceles israelíes. Los esfuerzos populares, políticos, mediáticos y diplomáticos de dentro y fuera nunca podrán ser una alternativa a los esfuerzos militares para rescatar a nuestros prisioneros de las prisiones de la ocupación opresiva. Esto declaró en un comunicado Ahmad Bahar, uno de los líderes del grupo en la Franja de Gaza. Bahar además afirmó, y cito textualmente, la resistencia armada no debe descansar hasta hacer todos los esfuerzos posibles para capturar soldados sionistas, israelíes, e intercambiarlos por prisioneros en acuerdos de canje. Esas acciones solo nos darán confianza en el día en que el día de la salvación está cerca. Una pregunta más, otra vez. ¿Cuál es la ocupación opresiva que sufre Gaza? El único judío que hay hoy en Gaza es Gilad Shalit, secuestrado por la organización terrorista Hamás. Es muy claro a qué se refieren. Los presos están en cárceles israelíes, con lo que se desprende que la ocupación es Israel mismo. El mensaje es muy evidente, no se busca por otra parte ocultarlo. Además de estas palabras, también se desprende el porqué de la preocupación israelí por su seguridad. Se desprende que la voluntad de paz, como mínimo, no es uniforme entre los palestinos. ¿Qué Estado palestino puede surgir de esta coyuntura, entonces? ¿Qué papel jugará Hamás en ese Estado? ¿Qué legitimidad puede tener un Estado que presenta un discurso como el de Hamás? Son preguntas que muchos parecen ni siquiera plantearse, mucho menos llevarlas al plano pragmático de las propuestas serias que conduzcan a la solución de 2 Estados para 2 pueblos con garantías para ambas partes. Garantías que parecen, lamentablemente, utópicas cuando la estigmatización del judío está tan extendida en el mundo árabe. Y esta noticia, esto que acabas de decir, Marcelo, enlaza con lo que vamos a hablar ahora, ya Así que es. Lo que venimos hablando en las últimas semanas, estos esfuerzos palestinos para buscar ser reconocidos como miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas, fue además de una gran noticia para los medios de comunicación árabes, el foco de una serie de caricaturas en los periódicos árabes y musulmanes de Oriente Medio. Así lo manifestaba el periódico argentino Itón Gadol, y según la Liga Antidifamación, muchas de esas caricaturas se centraron en la intención de Estados Unidos de vetar la candidatura palestina a ser miembro de la ONU en caso de que esto sea llevado a cabo, sea sometido a una votación en el Consejo de Seguridad. Pues estos mensajes están llenos de viciosos mensajes antisemitas. De acuerdo con la Liga Antidifamación, las imágenes muestran cómo los medios de comunicación árabes continúan promoviendo imágenes antisemitas y teorías de conspiración sobre judíos e israelíes que controlan los foros internacionales y al gobierno de Estados Unidos. El antisemitismo es una vez más el hilo conductor de los comentarios y dibujos animados árabes y musulmanes, apuntó el director de la Liga Antidifamación, Abraham Foxman, según la noticia que hemos recogido del portal de noticias Inet. Las caricaturas, agregó, en los periódicos árabes fueron el punto de partida de la incitación antisemita durante décadas. Así es, en los días previos a la presentación de la propuesta palestina ante la ONU, las caricaturas comenzaron a aparecer sobre temas, sobre todo en periódicos de Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Siria, por supuesto en los territorios palestinos. Llamó la atención sobre todo una caricatura que apareció el 30 de septiembre en un diario de Qatar, donde mostraba un judío ortodoxo con barba, con nariz aguileña, un sombrero negro, que iba en el asiento conductor de un automóvil. Con la mano sobre la caja de cambios, estaba representada la cabeza del presidente Barack Obama y el volante tenía la forma del símbolo de la ONU. Son otra vez las mismas imágenes, los mismos prejuicios y lamentablemente el mismo silencio. Pero bueno, ahora viene Raquel con las noticias culturales para alegrarnos un poco este final de informativo, pero antes nos despedimos de Jordi. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta mañana. Hasta mañana. Y aquí ya estamos con Raquel. Hola Marcelo. ¿Qué tal? Y hola a todos los oyentes. Muy bien. Traigo una noticia literaria para empezar. Así, de ratones, ¿no? De ratones, no de ratones y de hombres, pero de ratones. Maus, un clásico de la novela gráfica. Seguro Así que es. lo conoces. De Art Spiegelman, ¿no? Sí. Se publicó en 1986, se cumplen ahora 25 años y se le concedió el Pulitzer en 1992. Entonces, el autor comenta que siempre
siempre le preguntaban por qué cómics, por qué ratones y por qué el Holocausto. Y en este libro, que se llama MetaMouse, responde a estas 3 preguntas. Es una mirada dentro de un clásico moderno. Mouse lo publica la editorial Pantheon, y la respuesta que da el autor, Art Spiegelman, a estas 3 preguntas que siempre le han hecho en todas las entrevistas o comparecencias que ha tenido, o en institutos o con sus lectores, la respuesta, como decimos, es larga. Son 300 páginas y un DVD. Es fascinante no solo para los fans del cómic, sino para todos aquellos que estamos interesados en descubrir el proceso creativo de este clásico de la novela gráfica. Pensé que me ibas a dar algún indicio de cuáles eran las explicaciones, pero con 300 páginas ya veo que es imposible. Pero te puedo decir algo. Dice, Spiegelman comenta que utilizó animales para representar a los personajes. Los judíos son ratones, Maus significa ratón en alemán, los alemanes son gatos, los polacos son cerdos, los americanos son perros, los franceses son ranas, los suecos son ciervos y los británicos son peces. En el libro Spiegelman explica por qué cada uno. Por ejemplo, lo de los polacos cerdos, pues levantó bastantes ampollas en Polonia. No vamos a entrar en si está justificado o no. De hecho, el libro no se publicó en polaco hasta el 2001, incluso hubo quema de ejemplares. Y bueno, este MetaMouse es una aportación interesante de esta historia en la que en el cómic, Spiegelman cuenta la historia de su padre, Wladek Spiegelman, un judío polaco sobreviviente del Holocausto. Aborda también sus complicadas relaciones con el padre y bueno, se basa en las entrevistas que realizó el autor a su padre sobre su experiencia en Auschwitz, su amplia labor de documentación, que incluye 2 viajes a Polonia antes de realizar el cómic. Muy interesante. Y luego ya como apunte final, que a mí me ha parecido que hay que contarlo, en MetaMouse el autor recuerda que cuando era niño su familia no hablaba en público del Holocausto. Por ejemplo, su madre tenía el número de Auschwitz tatuado en el antebrazo, y cuando le preguntaban qué eran esos números que llevaba tatuados, ella respondía que era un número de teléfono que no quería olvidar. Es horrible. Ella sobrevivió al Holocausto, pero nunca vio publicada la trágica historia que había trasladado al cómic su hijo, puesto que se suicidó en 1968. Una historia muy triste. Has dicho antes que iba a traer un poco de alegría no. con la cultura. Veo que no. Con esta noticia no, pero con la siguiente sí. Yo creo que nuestros oyentes se van a congratular de que haya una exposición sobre Chaplin, que es de origen judío, como todos ustedes saben, en Suiza, muy cerca de la casa donde pasó los últimos años de su vida. Esta exposición ha sido presentada, entre otros, por su hijo Eugene Chaplin, y bueno, son una serie de murales gigantescos de 40 metros de alto, realizados por diferentes artistas franceses y suizos. Se puede ver, por ejemplo, una ilustración de tiempos modernos, de la danza de los panecitos, que pertenece a la Quimera de Oro. Y bueno, es una propuesta interesante. Sí, una propuesta también para viajar a Suiza. Sí, antes de que empiece... Esa de la danza de los panecitos, después en alguna película la hizo Johnny Depp, que hizo como un homenaje a Chaplin, no me acuerdo cuál era. Era jovencito, no sé si... Johnny Depp. Tengo la imagen de Johnny Depp, pero no sé en qué película es. Muy joven. Lo investigaremos. Bueno, no he conseguido escapar de esa pregunta que me has hecho sobre la danza de los panecitos y Johnny Depp, pero sí lo hubiera hecho el siguiente protagonista de nuestro informativo cultural, Houdini. Cuando hablamos de Houdini tenemos que hablar de escapismo, ¿cómo no? Hay una exposición en el Museo Contemporáneo Judío de San Francisco en torno a al mago de magos. Si alguien le pregunta, dime el nombre de un mago, siempre, o de un escapista, todo, claro. Vamos a hablar de Houdini, que en realidad se llamaba Eric Weiss. Estaba obsesionado por el boxeo, la natación y el atletismo y la magia. Leyó un libro de memorias de Jean-Eugène Robert Houdin, de ahí tomó su nombre, que Jean-Eugène Robert Houdin era el padre de la magia moderna, y bueno, le fascinó y ahí consiguió su nombre artístico. En esta exposición hay casi 200 objetos de la parafernalia utilizada por el ilusionista. Se exhiben sus diarios, fotos, carteles, las pocas imágenes que hay filmadas de él.
la camisa de fuerza con la que se introducían tanques llenos de agua. Y la muestra además se completa con obras de artistas contemporáneos fascinados por la enigmática figura del rey del escapismo. Hay una especie de leyenda urbana que cuenta que Houdini escapó mientras realizaba uno de sus murió. No escapó de la muerte, murió mientras realizaba uno de sus espectáculos, y no es así. Es curioso porque, por lo visto, después de uno de sus shows, fue a visitarle un estudiante de magia, le invitaron a a probar la fuerza de Houdini dándole un golpe en el estómago. Él tenía una especie tenía una infección de apéndice y el puñetazo la agravó y murió realmente de peritonitis. Bueno, también quiso hacer un truco de magia, si uno lo piensa así. Hubo, no hace mucho, un par de películas, El ilusionista o El último mago, que van un poco que recrean un poco la época de Houdini y a Houdini mismo, si bien no es algo muy explícito. Buenas películas, a mí me gustaron. Y siguiendo con tu idea de que pongamos un poquito de nota alegre en este informativo, en la parte cultural, les vamos a hacer una propuesta. Hoy a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Davar, se ofrece una sesión literaria protagonizada por Stefan Zweig, La Pasión redescubierta. Se hace un recorrido por la obra y la vida de este escritor austriaco. Y bueno, no es es una actividad gratuita, pero hay que estar inscrito en este centro cultural. Así que les invitamos a buscar en internet la información. ¿El centro cultural lo repetimos? Así. Sí, el Centro Cultural Davar. El otro día hablábamos de sus clases de hebreo. Exacto. Y hoy les proponemos este acercamiento a Stefan Zweig con La Pasión redescubierta. Muchas gracias, Raquel. Como siempre, muy enriquecedoras tus noticias. Gracias, me alegro de que te parezcan así. Espero que nuestros oyentes vuelvan mañana. Y a los oyentes, señoras, señores, será hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, igualmente. Hoy no podemos evitar tocar el tema de los últimos incidentes en Egipto ni de una franja de Gaza que pone trabas para el ingreso de extranjeros. También hablaremos de un seminario organizado por la Cámara de Comercio de Madrid y, por último, nos haremos ecos de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía para Israel. Por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural, pero ya empezamos contigo, Jordi. Y empezamos en Oriente Próximo, Marcelo. El movimiento islámico de los hermanos musulmanes dijo ayer que no es el momento adecuado para que la comunidad cristiana en Egipto haga sus reivindicaciones legítimas después de los graves enfrentamientos del domingo entre coptos y militares. Así lo informó la agencia de noticias EFE. En un comunicado, los hermanos musulmanes destacaron que los disturbios acaecidos anteayer entre coptos y militares, que acabaron con 24 muertos, no son resultado del problema con una iglesia en Asuán, en el sur, como denunciaban los manifestantes ante la radiotelevisión, sino una conspiración contra la revolución. Todo el pueblo egipcio tiene sus reivindicaciones legítimas y no solo los hermanos coptos. Seguro que no es el momento adecuado para reclamarlas porque el gobierno actual es un gobierno provisional y la situación general no es natural. Así lo manifestó el movimiento islámico a la vez que declaraban que los hermanos musulmanes han sufrido el doble de lo que han sufrido los demás. Por eso, esta fase crítica de la historia del país no debe ser momento para hacer cálculos. Por otro lado, la organización islámica rechazó unas declaraciones atribuidas a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que proponía la ayuda de las fuerzas estadounidenses para proteger las iglesias en zonas sensibles de Egipto. Precisamente ayer, la Embajada de Estados Unidos en El Cairo desmintió que Clinton haya lanzado esa iniciativa en un comunicado. Parece que para los coptos nunca es el momento adecuado para exponer sus reivindicaciones históricas. Y también se va haciendo cada vez más evidente que la primavera árabe en Egipto está siendo aprovechada de alguna manera por los hermanos musulmanes para intentar dar el salto al poder. La cofradía de los hermanos musulmanes, Al-Ikhwan al-Muslimin, es la más vieja, extendida e influyente organización integrista del mundo árabe y musulmán. Es la madre de prácticamente todos los grupos moderados o radicales que en los últimos años han tenido un gran protagonismo internacional
predicando la necesidad de que sus países vuelvan a practicar un Islam puro y riguroso, que derroquen además a los autócratas que los gobiernan y que se independicen de Estados Unidos. Toda una declaración de intenciones. Mientras tanto, en Gaza también continúan los reajustes. Así es, el movimiento islamista Hamás exigirá a los extranjeros solicitar un permiso especial para trabajar en la Franja de Gaza, algo que hasta ahora no necesitaban y que dificultará el acceso a ese territorio de periodistas y trabajadores humanitarios. La agencia EFE informó que el gobierno de Hamás en Gaza informó ayer en un comunicado publicado en su página web que los reporteros no palestinos que quieran visitar la Franja de Gaza deben solicitar un permiso al Ministerio del Interior una semana antes de llegar. El permiso tendrá una validez de un mes. Quienes deseen quedarse en el territorio durante más de una semana deberán solicitar un visado al Ministerio de Exteriores. Las medidas que entrarán en vigor mañana afectarán también al resto de extranjeros que quieran acceder a la franja, informan las autoridades islamistas, que argumentan que han sido introducidas para asegurar la estancia de los extranjeros en Gaza y facilitar su trabajo. Los nuevos trámites supondrán un impedimento más para el acceso al enclave costero palestino por parte de los extranjeros, a la vez que también pueden dificultar el acceso a la información, a verse los periodistas obligados a esperar una semana tras solicitar el permiso para poder trabajar en la zona. Eso ocurría en Gaza y mientras tanto Israel está estudiando la apertura de un consulado en Barcelona en el marco de un plan de expansión diplomática en el que se busca afianzar su presencia en otros países. Esto lo dio a conocer ayer el diario Yediot Aharonot. Barcelona, hay que recordar que es una de las ciudades más visitadas por el turismo israelí y con las que más relaciones tiene en Europa por sus conexiones aéreas y marítimas. El diario israelí aludía a la importancia de la ciudad condal en la economía española y a las visitas turísticas de Israel para explicar el interés de tener así un consulado. Así como se trata de la capital de Cataluña, que describe como un entorno amigable para Israel en España. Y justamente un entorno amigable entre España e Israel es lo que se ponía en evidencia en un seminario. Un seminario cuyo tema, Marcelo, es de los que más nos gustan aquí en Radio Sefarad. Sí. La Cámara de Comercio de Madrid, informó Europa Press, ha celebrado este martes el seminario Energías Renovables e Innovación en el Sector Hídrico, Panorama Internacional y Mercado de Israel. En él se han presentado las últimas tendencias en el sector de las energías y la perspectiva israelí frente a la innovación en el sector hídrico. Según ha informado la entidad cameral, el objetivo del seminario era informar a las empresas madrileñas acerca de las oportunidades de inversión que ofrecen estos sectores en Oriente Próximo. A lo largo de este seminario, en cuya inauguración han intervenido el director de la Cámara de Comercio de Madrid, Miguel Garrido, el embajador de Israel en España, Alon Bar, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Israel y España, Gil Guidrón, se han presentado las medidas que está llevando a cabo el gobierno de Israel para desarrollar las energías renovables. Justamente para ampliar un poco más este tema, recordar que el mes pasado de enero Israel aprobaba un plan nacional para reducir el uso global del petróleo en el transporte. El plan lo que busca es estimular la inversión e innovación tecnológica en áreas que no dañen el medio ambiente. Así, el plan tiene como objetivo identificar tecnologías e innovación, principalmente en combustibles líquidos, que puedan reducir la creciente demanda mundial de petróleo para el transporte. El objetivo de Israel es conseguir una reducción de cerca del 5% en el consumo de energía para el sector industrial, tanto público como privado, y liderar de esta manera, la innovación tecnológica en la creación de tecnologías de combustible alternativo. Asimismo, el Parlamento aprobó más de 2 millones de euros para la investigación en el campo de las energías renovables, así como el establecimiento de un equipo de trabajo interministerial que asegure que los grupos gubernamentales buscarán la investigación, desarrollo y posterior implementación de las tecnologías más recientes y eficientes. Se espera que estas nuevas regulaciones impulsen el objetivo de reducir un 10% de la electricidad mediante energías renovables para el 2020. Y de un encuentro entre Israel e España, dos países que comparten mucho más de lo que se cree, pasamos a un encuentro en Argentina.
El presidente de la Agencia Judía para Israel, la llamada Sochnut, Natan Sharansky, destacó la importancia de realizar la próxima Junta de Gobernadores en Argentina y se mostró orgulloso de haber sido invitado por una comunidad judía grande y vibrante como la de este país latinoamericano para realizar este importante encuentro que se llevará a cabo en concreto en la ciudad de Buenos Aires entre el 14 y el 16 de noviembre próximo. La Agencia Judía de Noticias informó que Sharansky hizo hincapié en que América Latina es una región importante de la judería mundial, con más de 400.000 judíos. Solo en Argentina hay 200.000. Es una comunidad que tiene una conexión muy fuerte con Israel y es sede de un amplio espectro de trabajo de la agencia judía, incluyendo la Aliyá, las experiencias de Israel y la identidad judía. Destacó. De acuerdo a lo consignado por el Jerusalem Post, las autoridades de la agencia judía dijeron que el propósito de celebrar este importante encuentro en la Argentina tiene como objetivo fortalecer los lazos entre Israel y la comunidad judía local, así como también redoblar la lucha contra el antisemitismo. Para hacer un poquito de explicación, la Junta de Gobernadores es un órgano que agrupa representativamente a todos los judíos del mundo. En el mismo hay comisiones de trabajo que se encargan de distintos temas. Esta junta se reúne 3 veces por año y es la primera vez que se realizará fuera de Israel en 15 años. Más de 250 líderes judíos que llegarán de Estados Unidos, Europa, Israel y Australia, a la que se agregarán dirigentes y representantes de, las instituciones judías de la Argentina. Este tipo de iniciativas que convoca a diversas comunidades judías deberían realizarse con mayor frecuencia, de forma que las distintas realidades se encuentren y se puedan discutir líneas de actuación y cooperación. Lograr así, también a su vez, un acercamiento aún mayor entre Israel y los judíos de la diáspora, un encuentro entre propuestas y necesidades. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales, pero antes, como siempre, nos despedimos de Jordi. Bueno, hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana. Y ya tenemos aquí con nosotros a Raquel. Bienvenida. Hola Marcelo y hola a todos nuestros oyentes. ¿Qué traes de bueno hoy? Pues mira, voy a empezar diciéndote una fecha, 23 de octubre y un sitio, Santander. Ah, muy bien. Y el nombre de uno de los más importantes músicos de klezmer del panorama actual, el clarinetista estadounidense David Krakauer. Sabía que iba a tener problemas con el apellido, Krakauer. Se entiende. Que estará, como decimos, junto a la Madness Orchestra, dando comienzo a un ciclo de música en la Universidad de Cantabria. Los oyentes que sean aficionados al klezmer sabrán quién es Krakauer. Es, como hemos dicho, un virtuoso músico neoyorquino que va a hacer una revisión de la obra del compositor John Zorn. Uh-huh. A finales de los 80, Krakauer llamó la atención de este compositor por su pionero trabajo y en 1992 fue invitado a formar parte del estreno de la composición épica de Zorn, Kristallnacht. Es aclamado internacionalmente por su asombrosa habilidad para tocar en una miríada de géneros, dice el New Yorker. Por su parte, el New York Times afirma que tiene una conmovedora y electrizante espectacularidad en todo lo que hace. O sea, así que es una cita con miríadas y espectacularidades que les recomendamos. De una cita musical, el próximo 23 de octubre nos vamos hoy mismo a una cita teatral. En Valladolid se presenta el espectáculo The Aluminium Show. Es un espectáculo israelí innovador que utiliza este elemento, el aluminio, en el escenario. Con los actores dibujan fórmulas. Es súper visual y muy interesante. Estará en Valladolid del 12 al 16 de octubre y luego viajará a Valencia, donde podrán nuestros oyentes acudir a verlo en el Teatro Olimpia del 19 al 23. Muy bien. O sea, una agenda tupida. Sí. Música, teatro y ahora cine, un poquito de cine. Cine israelí en este caso. No es una noticia de actualidad, pero sí que queremos traerla a esta agenda porque por las necesidades de todos los días no habíamos podido hablar de la candidata israelí a los Oscars de este año como película en lengua extranjera. La película que presenta Israel es Footnote, nota a pie de página,
y es una película de Joseph Zedar. Fue la gran triunfadora de la 22ª edición de los Ophir Awards, que son los premios de la Academia de Cine israelí. Consiguió 9 de las 13 nominaciones, de los 13 galardones a los que optaba. O sea, tenía 13 nominaciones y obtuvo 9 premios. O sea que así a priori promete. Claro, entre ellos película, director, actor de reparto o guión. Eso la convirtió automáticamente en la representante del país para intentar conseguir este Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Llama la atención que se haga así la selección, no como aquí en España, que una especie de comité de sabios decide qué película nos representa independientemente de los premios que haya obtenido, ¿no? Os cuento un poco el argumento de esta película que, si cruzamos los dedos, puede triunfar en Hollywood. Además debe ser difícil conseguirla para alquilar en DVD. Pues yo confío en que se llegue a estrenar en España y si gana el Oscar a la película será casi a la obligado. mejor película en lengua extranjera, seguro. La historia gira en torno a la rivalidad que mantienen un padre y un hijo. Ambos son unos profesores excéntricos dedicados en cuerpo y alma a su trabajo. Eliezer, el progenitor, es como aseguran en las hipnosis, un terco purista que desprecia los parabienes, mientras que Uriel, su hijo, anhela el reconocimiento y los elogios. El conflicto llega cuando un día las cosas cambian. El veterano maestro será distinguido con el premio más valioso y Uriel se debatirá entonces entre el orgullo y la envidia. Nos deja una pregunta este conflicto. ¿Será capaz Uriel de sabotear la gloria de su padre? Tendremos que ver la película para responder a esta cuestión. Solo añadir una cosa más. Israel ha tenido 9 nominaciones fallidas a los Oscar y de ellas Zedar ha participado en 4 de estas propuestas. Así que a ver si no hay quinto malo, como decíamos el otro día. A ver si esta vez tiene más suerte. Muy bien. Esperemos que sí. Muchas gracias, Raquel. Y señores, señoras, hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y por supuesto contigo, Jordi. Para mí, Marcelo, también es un placer. Hoy, como saben, es un día muy especial, puesto que han anunciado la próxima liberación de Gilad Shalit. También vamos a hablar del reposicionamiento de Hamás frente a Al-Fatah. También debemos, a su vez, hacernos eco de los insistentes llamados a boicots académicos contra las instituciones israelíes. Y finalmente hablaremos de un cura argentino que ha hecho manifestaciones antisemitas durante una misa. Por supuesto, después de esta primera parte del informativo, como siempre, Raquel nos traerá su información cultural. Pero empezamos ya con Jordi. Ayer el gobierno de Israel daba a conocer la noticia de un acuerdo para liberar a Gilad Shalit y traerlo de vuelta a casa. Hace más de 5 años que el soldado Shalit permanece secuestrado por la organización terrorista Hamás, en los cuales no se permitieron visitas de la Cruz Roja para conocer su estado de salud. En las negociaciones, que se mantuvieron en un estricto secreto, intervino un mediador alemán en una primera etapa, como indicó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y posteriormente, en las últimas semanas, el gobierno de transición egipcio. Según informó el diario israelí Yediot Aharonot, el canje no incluye a los 2 presos palestinos, Marwan Barghouti y Ahmed Saadat. Barghouti, ex secretario general de Al-Fatah en Cisjordania, fue condenado en 2004 a 5 cadenas perpetuas por el asesinato de 5 israelíes y liderar las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, en tanto que Saadat, líder del Frente Popular de Liberación de Palestina, fue condenado por el asesinato en 2001 del entonces ministro israelí de Turismo, Rehavam Zeevi, en un hotel de Jerusalén. El mandatario israelí manifestó que en este proceso surgieron tensiones entre el deseo de liberar a Shalit y la necesidad de mantener la seguridad de los ciudadanos israelíes. Dijo: creo que hemos alcanzado el mejor acuerdo posible en un momento en que las tormentas barren Oriente Medio. Netanyahu comentó que ayer por la mañana invitó a Noam Shalit, el padre del soldado secuestrado, y que le dijo que mantenía su promesa de traer a su hijo de vuelta a casa. Además recalcó que la nación de Israel es un pueblo único. Dijo: somos mutuamente responsables el uno del otro, tal como expresaron nuestros sabios. Aquel que salve un alma es como si salvara al mundo entero.
El intercambio que se va a efectuar y del que todos los judíos y no judíos nos alegramos, involucra por un lado a un soldado secuestrado en territorio israelí y por el otro a presos amparados por el derecho de Israel, que cuenta con uno de los tribunales supremos más ejemplares del mundo democrático, cuyas sentencias son objeto de admiración y estudio por otros sistemas judiciales. Es un intercambio que se anuncia días después de un llamamiento de Hamás a secuestrar a soldados israelíes para usarlos como moneda de intercambio por presos palestinos. La mayoría de estos presos son culpables de crímenes de sangre. Otros fueron condenados como instigadores u organizadores o financiadores de dichos actos terroristas. En la cosmovisión de Hamás, según lo expresan en el artículo 31 de su carta fundacional, el Islam es el que tutela los derechos humanos y se guía por la tolerancia islámica en el trato con los seguidores de otras religiones. Dicen también que a ninguna de ellas se hostiliza excepto a aquellas que lo hostilicen o se atraviesen en su camino para dificultar sus movimientos e inutilizar sus esfuerzos. Y continúan, bajo la protección del Islam es posible que los seguidores de las tres religiones coexistan en paz y tranquilidad unos con otros. La paz y tranquilidad que no serían posible de otro modo que bajo la protección del Islam, finalizan. Entonces, así uno llega a la conclusión de que solo bajo el dominio del Islam aceptarán ellos la conciliación. Será la paz de los vencedores, que nunca es una paz. De hecho, el lema fundador de Hamás es Alá es su meta, el profeta es su modelo, el Corán su constitución, la yihad su senda y la muerte por Alá es su más alto anhelo. Así lo manifiestan en el artículo 8, repito, de su carta fundacional. Es decir, la muerte sobre la vida, una manera por lo menos distinta de pretender fundar un Estado. Los hombres como mercancías, como armas, en tanto que promulgan también en su carta fundamental y en el fundacional, y en el artículo 15 de esta, que es imperativo instalar en las mentes de las generaciones musulmanas que el problema palestino es un problema religioso y que hay que acometerlo sobre esa base. Abbas decía la semana pasada que no podía reconocer a Israel como un Estado judío porque eso sería transformar el conflicto en una cuestión religiosa. Justamente lo contrario de lo que dice Hamás. ¿Cómo se puede confiar entonces en sus palabras? ¿Y cuándo nos van a decir dónde están Yehuda Katz, Tzvi Feldman, Zegaria Baumel, Guy Heber, Magdi Halabi y Ron Arad? Y como no hay puntada sin hilo, Jordi. Seguimos para hablar del movimiento Hamás. El grupo que tiene el poder en Gaza espera, según la agencia AFP, que el acuerdo con Israel sobre la liberación de 1 millar de detenidos palestinos a cambio del soldado Gilad Shalit le confiera cierta legitimidad internacional en momentos en que su rival Mahmoud Abbas impulsa la candidatura de un Estado palestino en la ONU. Muhammed Abu Saadab, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Al-Azhar de Gaza, explicó que Hamás quiere quitarle protagonismo, aunque sea brevemente aceptando este acuerdo, a pesar de no haber logrado las condiciones que exigía antes. Hamás y su rival Fatah, el partido de Mahmoud Abbas, llegaron a un acuerdo de reconciliación nacional, pero ese pacto es inoperante debido a las diferencias en cuanto a la formación de un nuevo gobierno palestino. Este acontecimiento marca una etapa importante para confirmar la opción de la resistencia, consideró el politólogo Walid al-Mudalal de la Universidad Islámica de Gaza. Ismail Radwan, dirigente del Hamás, hostil a las negociaciones de paz con Israel, invitó a Mahmoud Abbas y al-Fatah, y cito textualmente, a implementar con urgencia un acuerdo de reconciliación para unirnos en un programa de resistencia y un convenio para una estrategia nacional compatible con esto. Es decir, el programa de resistencia ya sabemos todo lo que significa. Es la lucha interminable contra Israel hasta acabar con la existencia de Israel. En tanto, se usarán las vidas incluso de sus compatriotas como moneda de cambio. Y para esto todavía, que ya lo habíamos mencionado en la noticia anterior, la utilización constante por parte de los grupos terroristas palestinos de los humanos como mercancía y como mártires.
Zaher Habash, un miembro mayor del Comité Central de Fatah, explicó en su momento la razón de la calculada negativa, por ejemplo, de los dirigentes árabes, incluyendo los dirigentes palestinos, claro, a ayudar a los refugiados para que recobrasen su vida normal. Durante una ponencia en 1998 en la Universidad de Sechem An-Nahar, Habash dijo, y lo cito textualmente: para nosotros el asunto de los refugiados es una carta ganadora que significa, el fin del Estado de Israel. Otra vez, los hombres y las mujeres como moneda de canje, el sufrimiento como un sustrato para el odio. Cuando el poder configura la narración de la realidad, no acepta las opiniones contrarias al dictado oficial. Entonces se va imponiendo la conciencia de conjunto sobre la individual. El todo se transforma en más importante que sus miembros, por lo que la vida individual es sacrificable por la supervivencia de la comunidad, o de aquello que entienden como comunidad. El fin, básicamente, es agitar en la dirección conveniente los gérmenes del descontento, las pasiones más bajas, y fomentar así el radicalismo inculcado. La distorsión de esta realidad se efectúa de manera consciente y premeditada, y no es consecuencia de un fenómeno psicológico involuntario. En esta lógica, el Estado judío no es un impedimento para la paz, puesto que la paz es, para los árabes, un concepto transitorio, una táctica para ganar tiempo, para seguir la confrontación por otros medios en tanto se rearman. Y voy a tomar un relevamiento que hizo el Middle East Media Research Institute, el MEMRI, que justamente se dedica al relevamiento de los medios de comunicación de Oriente Medio, y resaltó un sermón del viernes 11 de abril del 2008 del doctor Yunis al-Astal, que es miembro del Parlamento palestino y de Hamas. El sermón se transmitió a través de la cadena televisiva Al-Aqsa. Lo voy a citar textualmente. Dijo este miembro del Parlamento palestino: conquistaremos Roma y luego toda Europa. Cuando terminemos con Europa, conquistaremos las dos Américas y no pararemos hasta Europa del Este. A pesar de estas declaraciones explícitas, algunos no saben distinguir cuál es el problema. Hablamos ahora del Congreso Judío Europeo, quien a través de su presidente, el doctor Moshe Kantor, se enfrentó a un grupo de académicos suecos que habían declarado públicamente un boicot académico a la cooperación entre instituciones educativas israelíes y suecas. El dirigente dijo que el anuncio es incongruente, justamente en la semana en que un israelí obtiene el premio Nobel, demostrando una vez más el valor académico y las valiosas contribuciones en diversas áreas de la cultura, la ciencia y la tecnología. En los últimos años ha habido un número de grupos de académicos europeos que llaman al boicot de instituciones académicas israelíes. Kantor declaró que esto meramente demuestra que aquellos que se involucran en estos llamamientos para boicotear a Israel no están interesados en la libre transmisión de los valores, de la educación y del progreso. Estas actitudes solo dejan preguntas. Por ejemplo, ¿qué sentido puede tener un boicot académico? ¿Qué impulso hacia la paz puede lograr una segregación académica? Es en el ámbito académico donde prácticamente por definición tiene lugar la palabra, o la palabra toma un lugar de excelencia. La disensión tiene lugar de manera educada y pacífica. Es el ámbito propicio para expresar las ideas, para ponerlas a prueba, para debatirlas. ¿Qué significa entonces llamar a boicotear a un país, sea cual sea, en el espacio del entendimiento? ¿Qué valor puede tener una iniciativa semejante promovida por académicos? ¿Quién puede apropiarse el derecho de silenciar al otro, de segregar la voz del otro? Excluir y perjudicar a un científico o un académico va en contra, justamente, de todo lo que pueden pretender defender. Otra noticia donde lamentablemente se ataca a los judíos nos llega desde un púlpito en Argentina. Así es, Marcelo. El diario Página 12 de Argentina informó que un cura de la ciudad enterriana de Concordia fue denunciado por expresar frases antisemitas tales como «los judíos tienen el alma podrida» durante una misa. En declaraciones a la prensa, el sacerdote cuestionado, Oscar Belli, sostuvo que lo sacaron de contexto.
La descarga contra Belli fue realizada el viernes pasado por Rita Arcusin, una empleada municipal de Concordia ya jubilada. El 25 de septiembre, la mujer de origen judío había acompañado a una amiga con problemas de salud a una misa celebrada en la parroquia Itatí, debido a que el cura Belli está considerado un cura sanador, según la propia denunciante. En diálogo con el periódico, la mujer narró que durante la homilía el párroco resaltó que los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, y luego fue enfatizando su discurso hasta decir que los judíos son todos mentirosos. En su denuncia también apuntó que Belli dijo que los judíos son tan mentirosos que tienen el alma podrida hasta los huesos. Me levanté indignada y me fui, recordó la mujer. Todavía sorprendido, el delegado de la Secretaría Provincial de Derechos Humanos en Concordia, Rubén Bonelli, sostuvo que es la primera vez que hay una denuncia sobre este sacerdote por una situación de este tipo. Bonelli adelantó que en las próximas horas pedirá al sacerdote que haga el descargo correspondiente para así poder avanzar en la investigación. A entender del delegado, la veracidad de la denuncia es muy fácil de probar porque había una iglesia llena de gente. El cura denunciado prefirió no exponerse tras la denuncia y realizó breves declaraciones a un medio local al finalizar la misa de este fin de semana. Belli explicó: tengo que obedecer la orden del obispo, quien me dio sus instrucciones, y en su momento yo voy a hablar. Si vienen de los derechos humanos, yo voy a charlar con ellos. Bueno, parece ser que algunos sacerdotes siguen sin enterarse de la declaración vaticana Nostra Aetate, que dice, y ahora voy a citar todo textualmente para ver lo que dice justamente esta declaración. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Y continúa expresando: al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham, pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham, según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud. Por lo cual la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo, en que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles, y que de ambos hizo una sola cosa de sí mismo. Así pues, sigue sin entenderse las actitudes de ciertos prelados. Pues nada, Marcelo. Bueno, nos despedimos de ti, Jordi. Pero ahora ya viene Raquel con sus noticias culturales. Y ya está con nosotros Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Hola, Marcelo. Pues esperanzada por lo de Gilad Shalit. Me imagino. Sí, contenta y un poco triste porque nos ha dejado Estela Toledano de Lasri, Zichron Libraja. Bueno, es una persona muy especial para la comunidad judía de Madrid, no solo de Madrid, sobre todo para los judíos españoles que vivieron en el norte de Marruecos. Una gran dama, cultísima, muy interesante, muy apreciada por todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla. Gracias a su trabajo, pues por ejemplo, se hizo mucho por poner en marcha el Colegio Judío de Madrid, el Ibn Gabirol. Trabajó también, redobló esfuerzos para unir lazos y crear junto a Solionel la amistad judío-cristiana, también aquí en Madrid, el centro de estudios judío-cristianos, y bueno, la recordaremos siempre. La última imagen, además, que yo tengo personalmente, es de ella, una señora ya mayor, en la convocatoria que hizo la Embajada de Israel y también Radio Sefarad, la Comunidad Judía y la Federación, en apoyo de Gilad Shalit, pidiendo su liberación hace pocos meses. Pues precisamente, sí.
Qué pena que no se haya podido enterar de esta noticia, ¿no? Pues la verdad que sí. Bueno, la echaremos mucho de menos. A las noticias culturales, así nos sacamos todo Sí. este peso que hoy nos hemos cargado además en el informativo. Sí. Pues mira, también un motivo de alegría, porque siempre apreciamos lo que hace Horacio Coan, que es colaborador de Radio Sefarad. Todos nuestros oyentes lo saben y le siguen, y además es el editor de la revista Raíces, que próximamente cumplirá nada más y nada menos que 25 años. En esta ocasión, el próximo día 15, Horacio, dentro del cuarto ciclo de actividades de la Judería de Segovia, ofrece una conferencia en torno a la vida y la obra del escritor, poeta y dramaturgo Max Aub, titulada Max Aub, testigo del horror del siglo XX. Como nuestros oyentes saben, este escritor judío poseyó 4 nacionalidades. Es curioso. Bueno, no sé si todos lo saben. Todos conocen a Max Aub, pero a lo mejor hay personas que no saben que tuvo 4 nacionalidades. Alemana heredada de sus padres, francesa de nacimiento, española por naturalización de su padre. Se nacionalizó español y se afincaron en Valencia en 1914, cuando Max Aub era todavía menor de edad, y mexicana por iniciativa propia. Se exilió junto con muchos otros intelectuales españoles después de la Guerra Civil. De la Guerra Civil, sí. Max Aub es autor de la mayor obra hispánica de teatro judío, el drama San Juan. Y es curioso porque tenía 4 nacionalidades, pero yo siempre recuerdo que él comentó, no sé en cuál de sus libros o en una entrevista, siempre que realmente eres de donde haces la secundaria. Y siempre me ha parecido interesante esta opinión de este autor judío tan especial y al que nos podemos acercar gracias a la conferencia de Horacio Coan. Les recordamos el próximo día 15 en Segovia. En Segovia, muy bien. También el día 15 tiene importancia en nuestra segunda noticia, porque hasta este día se va a poder visitar en Sao Paulo, en el Centro de Cultura Judía de Sao Paulo, la exposición sobre Borges y la Kabbalah, que nace a partir de un libro para bibliófilos, Borges y la Kabbalah, Senderos del Verbo, de Mirta Kurpeknik y Saúl Sosnowski. Han realizado, basándose en este libro, una nueva muestra. Ya iba a hablar en portugués. En portugués. La muestra de Cartografía del deseo, Borges y la Kabbalah. Y bueno, esta muestra ya ha podido ser vista en Buenos Aires y en la Galería de Arte de la Universidad de Maryland, en el Centro Cultural Recoleta, en el caso de la capital argentina. En Sao Paulo, además, los autores han intervenido el edificio del Centro de Cultura Judaica, y el visitante, siguiendo un mapa, encontrará, a lo mejor, en su camino claves que le podrían dar acceso a diferentes conceptos cabalísticos y borgianos. O sea que me imagino la biblioteca de Babel. Sí. Cabalística. Bueno, vamos a celebrar, estamos celebrando Sukkot, pero todavía tenemos los sones del shofar en nuestros oídos. Ese sonido que nos emociona tanto. Que nos despierta un poco. Sí. El Museo de la Biblia de Jerusalén expone una muestra en torno al shofar, que es el símbolo eterno de la historia, la fe y la tradición judía. La exhibición muestra el camino del shofar de cuerno de animal a icono, como ha pasado a ser simplemente un cuerno a ser un icono. Reúne shofarot de todo el mundo, cada uno testigo de un evento importante de la historia. A destacar, te preguntarás, ¿cuál podría ser? Pues uno muy significativo, el del famoso shofar soplado por el rabino Shlomo Gorem el 7 de junio de 1967 en el muro occidental, que supuso un poco un símbolo de la unificación de Jerusalén. Sí, todo un símbolo. Y con los sonidos del shofar nos vamos. Muchas gracias, Raquel. A ti. Señores y señoras, como siempre, un gusto haber compartido este segmento con ustedes.